Bien, iniciamos el segundo bloque. Nosotros ahora le damos la bienvenida formal a Marcos. ¿Cómo va, Marcos? Bien, bueno, buenas noches, buenos días y buenas tardes a toda la teleaudiencia de Un Salto Deportivo. Y acá con un paréntesis bastante interesante porque Provincial de Salto Grande en su enfrentamiento frente a Sport, valga la redundancia, Sport de Cañada, obtuvo un triunfo realmente y un triunfo muy particular porque acá vamos a tener un segundito el análisis del partido que se realizó en cancha visitante para Sport en este caso y local para Provincial de Salto Grande, como es habitual el estadio cubierto Ricardo Álvarez del Club Atlético Provincial de Salto Grande. Vamos a empezar de a poco a desmenuzar, por así decirlo, este gran partido que tuvo Provincial de Salto Grande porque tuvo condimentos de todo tipo. Cuando hablamos de condimentos de todo tipo, hablamos que recordamos que Provincial de Salto Grande tiene como una especie de por así decirlo, de tabú de ganarle a Sport, porque siempre ha tenido esos partidos que lo viene dominando y al final se cae, como había pasado en el partido anterior, que por 6 puntos no pudo obtener la ventaja. En esta fecha determinante que se originó el domingo próximo pasado, el 19 de julio, donde Provincial de Salto Grande, por la fecha número 2, le da inicio y por supuesto trae al equipo celeste de Cañada de Gómez. Trajo consigo también no solo 5 de los que están en la cancha siempre, sino 7. Y después les voy a explicar por qué 7 jugaron contra 5. Vamos a hablar de un primer tiempo en donde Provincial de Salto Grande entra como que le cuesta tomar el ritmo correspondiente, y así Provincial de Salto Grande origina un bajo porcentaje de acierto en el aro, tanto de triple como también de dobles, de media distancia. La marca no andaba bastante bien, empieza a encaminar a lo último, pero lamentablemente Provincial en el primer cuarto el parcial no le daba positivo y se ubican 13-9 abajo en lo que era la primer, por así decirlo, circunstancias del equipo. En el segundo cuarto ya Provincial empieza a tomar lo que va a ser el ritmo del partido. Un juego aproximadamente bastante veloz, un juego de contragolpe, un juego de pase rápidamente y inserción al aro, de media distancia y de tiro rápido, y buena defensa por parte de Ferreira, por parte también, como habíamos mencionado, de Stafolarini, y la rápida reacción de estos 3 valores que tiene Provincial de Salto Grande, y sumado por atrás Quiroga, que son Valera, Tute Testi y nada más y nada menos que Marcos Marigo, que venían también de tener un partido amistoso en la U19 con el seleccionado de la U19, conjuntamente Marigo con Ferreira, frente a nada más y nada menos que el seleccionado de la U17 de Uruguay, del país de Uruguay. Bueno, esto ha mermado también un cansancio que, se originó un poquito lo que no ubicaba a los jugadores dentro de la cancha. El partido fue muy motivante. ¿Por qué digo motivante? Porque Provincial empieza a tomar una pequeña ventaja en el segundo tiempo a base de el rápido contragolpe y la velocidad de juego. Esto hace que se ubique 30-28 en el segundo parcial, y ahora el correspondiente recreo, por así decirlo, del medio tiempo, en donde Provincial de Salto Grande va a los vestuarios y se prolonga el tiempo en stand-by hasta comenzar el tercer cuarto. El tercer cuarto se comienza y acá empieza a aparecer la efectividad del rojo de Provincial por parte de los triples de Quiroga, del Pitu Quiroga, por parte de los triples de Marcos Marigo y por parte de los triples de Tute Testi, que empezaba a mostrar una efectividad que convenía nada más y nada menos lo que iba a ser el tercer cuarto. ¿Por qué? Porque Provincial es cuando empieza a hacer la mayor diferencia. Al principio Sport era el que lidiaba con la mayoría de los puntajes, con los mayores aciertos, pero después, en base de una buena defensa, Provincial aprovechó esa efectividad que podía llegar a originar en el aro contrario y originó lo que es este espectacular despliegue. ¿Por qué lo decimos así? Porque fueron 2 triples seguidos que originó que Provincial de Salto Grande haga una pequeña diferencia, aunque
origina, por supuesto, esta circunstancia de que por ahí merma aparecen los famosos fantasmas de Provincial, pero Provincial de Salto Grande se va victorioso en el tercer cuarto, adelante en el marcador. Acá voy a hacer un paréntesis porque comienza una forma de juego que Provincial de Salto Grande venía teniendo durante varios partidos, pero en el cuarto, en la mitad para adelante, se empiezan a caer. No sé si será el problema de lo moral o el problema de lo físico, pero bueno, siempre suele sugerir esta circunstancia. Pero hubo un factor determinante que hizo que Provincial de Salto Grande ese hambre de gloria lo gestara a positivo. Vamos a proceder a comentar. Provincial de Salto Grande origina nuevamente un último cuarto realmente de la misma forma que el tercero, prolijo en cuanto a sus avances, veloz en los contragolpes, rápidamente efectivo y en un porcentaje realmente de estadística muy grande en cuanto a los rebotes por parte de un jugador también como Hernández, que pudo contener en defensa a Provincial de Salto Grande, también apoyado por Ferreira y como siempre está Folarini en las circunstancias. Provincial de Salto Grande muy buen contragolpe y muy buena efectividad, como veníamos diciendo, por parte de Testi, por parte de Varela, por parte de Quiroga y como siempre el infaltable Marcos Marigo. Llega a la mitad del cuarto y se origina una situación realmente confusa. Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis para que ustedes se ubiquen en las circunstancias del caso. Vamos a mencionar a dos árbitros presentes que eran los árbitros correspondientes, los que tienen la responsabilidad del caso, como son Moncada, si algunos no lo ubican, es este árbitro de tez trigueña con los pelitos pirinchitos parados, siempre con ese índole camina realmente como tiene su estilo propio para caminar. Y Pérez es el otro árbitro de tez más clara, que es más peticito. Pero bueno, estos dos árbitros sabemos, los que estamos dentro del básquet, que son hinchas fervientes de los equipos de Cañada de Gómez. Más allá de la arbitrariedad, cuando a veces se origina esta clase de circunstancias, hace que un árbitro no se amolde a la equidad que requiere un partido de esta índole y por ahí se le va el pito de más. ¿Por qué digo se le va el pito de más? Porque llega un momento en que hay un cambio en Provincial de Salto Grande, entra Marcos Marigo. En este preciso momento que entra Marcos Marigo, hace una bandeja de la que estamos acostumbrados y le cometieron cualquier cantidad de faltas. ¿Por qué decimos cualquier cantidad de faltas? Porque está archivado. Se escucha como las faltas que se pueden ver en la entrada de bandeja. Marcos no puede concretar la bandeja y cuando ve lo sucedido y el árbitro no cobra nada, sino simplemente hace seguir la jugada para el favor de Cañada de Gómez, le hace una especie de gesto como diciendo ¿por qué no pitaste? El árbitro Moscada instantáneamente técnico para Marcos Marigo. Esto hace que Marcos, que Provincial de Salto Grande, todo el banco de Provincial de Salto Grande, incluido el técnico e incluidos los jugadores, reaccionen frente a el exagerado exabrupto de cobrar un técnico por solamente cuestionar una jugada de ¿por qué mirá cómo me dejaron las manos de tantos golpes? Bueno, esto hace que en ese instante que se está tirando los dos tiros correspondientes y el saque lateral que origina un técnico en favor, en este caso de Sport Club Cañada de Gómez, que de la línea de libres esté ubicado el jugador de Sport Club Cañada, tire los dos simples correspondientes y abajo de ese aro se encuentra el árbitro Pérez. En este momento que se encuentra el árbitro Pérez no alcanzamos a distinguir con la cámara lo que sucede porque obviamente en el momento que el árbitro se concretan los dos tiros, el árbitro vuelve a reingresar la pelota a la media cancha con el otro árbitro que Moscada se encontraba en la mitad de la cancha para reponer desde el lateral para que Provincial de Salto Grande, para que Sport salga para corresponder la pena de lo que corresponde, valga la redundancia, el famoso técnico. En ese preciso momento
hay una discusión que no alcanzamos a divisar con la cámara, pero se escucha que el árbitro Pérez le dice a Claudio Sánchez, en este caso el técnico de Provincial de Salto Grande, técnico, usted expulsado. Automáticamente lo expulsa. El por qué no lo pudimos divisar por la cámara, pero obviamente Luciano, que estaba ahí presente, fue a averiguar, fue a, por así decirlo, a constatar lo que había pasado, y en ese preciso momento las explicaciones fueron de la siguiente manera. Obviamente, gracias a estos fallos totalmente desafortunados para Provincial de Salto Grande, un técnico monta en cólera, pero de unas circunstancias que en ningún momento agravia a ninguno de los árbitros. Supuestamente las declaraciones del árbitro fueron que, en este caso, Claudio Sánchez, el técnico de Provincial de Salto Grande, lo insultó de alguna manera. Mientras que Claudio se defiende de esta acusación de que estaba hablando con Jesús Capitani, y Jesús, en este caso, que estaba dentro del equipo, digamos, dentro de la neutralidad, en la famosa mesa de control, le decía: calmate Claudio, calmate Claudio, calmate Claudio, como dándole índole de que lo iban a, en este caso, a echar o a expulsar. Pero el motivo aquí es cuando se origina la controversia entre las dos partes. Por un lado, la autoridad del árbitro, y por otro lado, la defensa de Claudio Sánchez, que dijo que en ningún momento lo insultó, simplemente intercambió opiniones con Jesús Capitani. ¿Esto qué originó en este preciso momento? Recordemos y hacemos otro paréntesis dentro del paréntesis, que es que Moncada, el otro árbitro, ya con algunos antecedentes de por así decirlo, de no adecuarse a la autoridad correspondiente, ha tenido algunos altercados de invitar a pelear a técnicos. Lo que tiene Moncada, o lo que podría llegar a tener Moncada en este caso, sería que por allí deja de lado la autoridad y pasa a ser una especie de autoritarismo. O sea, utiliza dentro de la autoridad del juez el creer por allí de que tiene, digamos, la potestad o la posibilidad de sobrepasar al otro. Cuando no es así, tiene que haber un respeto mutuo entre lo que es un director técnico por un lado y el respeto que el técnico o los jugadores tienen que tener frente al árbitro, que es el que imparte justicia allí. Claro, entonces, una cosa es que sea la autoridad del partido, otra cosa que pasa a ser un autoritarismo o un totalitarismo, y que de esta manera nos encontremos con un árbitro que en muchas ocasiones hasta, dicen, habría invitado a algunos técnicos a, podemos decir, boxear, ¿no? Más allá del autoritarismo afuera, ¿no? Que pueda originar o no, es que el árbitro tiene que tener una compostura, un decoro, claro, un accionar, y obviamente no prenderse en un juego de igual a igual con un técnico. O sea, más allá de que el técnico le haya dicho: vos sos esto, el árbitro se tiene que dedicar a cobrar dentro de las reglas del deporte y no ponerse a la altura de otro, porque él es la autoridad que tiene que impartir la justicia. Específicamente, si hubo algún tipo de inconvenientes o si existió algún tipo de inconvenientes en su momento donde Provincial jugó de visitante entre el técnico de Provincial y este árbitro, lo que los delegados y los representantes de Provincial discuten a la asociación y lo van a discutir es que si hay un antecedente de este tipo, ¿por qué insisten con continuar enviando a estos árbitros que de por sí ya tuvieron algún tipo de discusiones? Entonces, el volver a enviarlo deja implícito, deja oculto, pero en potencia que estalle en cualquier momento, algún tipo de posibilidad como la que terminó ocurriendo el pasado día domingo, ¿no? Sí, lamentable. Ese es el tema. Tendremos que volver a las notas a los árbitros cuando eran aquellas finales, de que tratar de meterle la presión mediática, por así decirlo, para que dejen
un poquito de lado el corazón de su hinchada, ¿no? Porque se notó en varias circunstancias, en varios fallos, digamos, los simpatizantes que tenía ese árbitro por el celeste de Sport, en muchos casos. Como para ir ya cerrando el tema, acá hay una cuestión que tiene que ser práctica y sencilla, lo mismo pasa en el fútbol con el tema de la FUR. Los árbitros de la Liga Cañadense no tendrían que estar dirigiendo dentro de la Asociación Cañadense. ¿Por qué? Porque vivieron, nacieron y jugaron en clubes de Cañada de Gómez o de la zona. Cuando vinieron árbitros de la Rosarina no hubo ningún tipo de inconvenientes. Cuando dirigen árbitros de la Cañadense, que son de Cañada, siempre hay algún tipo de complicaciones cuando un equipo más chico como Salto enfrenta a un equipo, entre comillas, más grande de Cañada de Gómez, como puede ser Adeo, como puede ser Sport en este caso. Bien, y entonces, ¿qué sucede en el partido? Vamos a continuar con el relato. Esto hace que cuando está reponiendo Provinciales Salto Grande, automáticamente, bueno, ahí el partido a base de lo que son las faltas, lo ubique un poco mejor a Sport, pero yo qué sé, no sé si habrá sido la calentura del momento, por así decirlo, o el que montó en cólera todo el equipo, que Provinciales Salto Grande empezó a tener un ritmo de juego espectacular. Empezó a tirar y lo que tiraba lo embocaba. La efectividad de Tute Testi, la efectividad de Quiroga, de Marigo, la efectividad de todos en los rebotes, también la defensa por parte de Hernández empieza a andar como en cierta forma, de forma armónica, valga la redundancia, porque Provinciales Salto Grande logra de esta forma un triunfo realmente para tenerlo archivadito y guardadito, porque por eso decía en el principio que fue un partido de 7 contra 5, incluyendo a los dos árbitros. Provinciales Salto Grande logra un triunfo y así se posiciona realmente en una posición, más de redundancia, muy importante dentro de la tabla. Y el partido final, digamos, el resultado final fue 72-65 y lo que habíamos marcado por parte de lo que fue este partido. Un partido extraordinario en cuanto a su desenlace. Realmente importante para Provinciales Salto Grande porque ahora lo ubica. Próximamente Provinciales Salto Grande va a estar enfrentando a Aprendices de Casilda por una cuestión determinada. Recordemos que Aprendices de Casilda juega los viernes. No va a estar jugando este próximo viernes porque no tiene el estadio en su totalidad ya remodelado, por así decirlo, y como no tiene la localía en otro lugar, Provinciales Salto Grande no le puede otorgar en este caso el correspondiente estadio. Así que bueno, va a estar enfrentando el viernes 31 de julio, último día del mes de julio. Ahí va a estar enfrentando Provinciales Salto Grande en el gimnasio cubierto Ricardo Álvarez a los iguales de Aprendices de Casilda. En Casilda ya remodelado y terminado el estadio. Va a estar enfrentando a los iguales de Provinciales Salto Grande. Y ahí va a estar cubriendo la tercera fecha el equipo de Provinciales Salto Grande, que continuó con no parar en las vacaciones y va a seguir así durante todo el año. Bueno, ese fue el informe de lo que dejó. Tendremos que aguardar el partido de Provincial, lo que el Tribunal de Disciplinas, de acuerdo a la expulsión de este técnico, se infiere en el resultado final deportivo, estoy hablando. Así que lo tendremos informado en el transcurso de la semana de lo que el Tribunal de Disciplina de la Asociación Cañadense de Básquet ha dictaminado, por así decirlo, de acuerdo a estos fallos que se originaron en la cancha de Provinciales. Bien, listo, gracias Marco. Seguime acá, Leonel, con toda esa información. Ahí teníamos un informe, te decíamos, un informe que nos iba a llevar tiempo por todas las cuestiones extradeportivas que han sucedido dentro de lo inicialmente deportivo. Es una pena, pero hay que empezar a decir las cosas como son. Esto es así, esto es claro. Los árbitros de Cañada no pueden dirigir en la Cañadense. A la larga, en algún momento, y alguna tendencia, quiera o no, directo o indirectamente, siempre sucede. Cuando llegan los árbitros de la Rosarina no hay ningún tipo de problema, hay una neutralidad espectacular que es la que dictamina el reglamento del árbitro, cómo tiene que dirigir y cómo son las reglas. Cuando los árbitros de Cañada están dirigiendo a equipos de Cañadas, lamentablemente no hay neutralidad y las reglas, más allá de que están escritas, por allí se distorsionan un poco.